Bueno, buenas noches de nuevo. La típica pregunta acá es ¿cómo les está? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿No? Es la típica pregunta que uno hace cuando comienza en algún lugar. Muchas gracias. Pero uno se imagina, como le ha pasado a uno, a mí, alguna vez, de venir a la iglesia y decir bien, pero en realidad estoy cansado, en realidad estoy con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas sentimentales, con problemas laborales, con problemas en la casa. Pero nos cuesta por ahí contarlo, admitirlo, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a preguntar igual, ¿cómo están hoy, hermanos? ¿Bien? Vamos a escuchar la palabra de Dios y para eso primero vamos a orar, ¿sí? Sabemos que Él tiene para cada uno de nosotros algo especial cada día. Hoy especialmente estamos juntos un domingo más para compartir su palabra y esperamos que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a que su Espíritu obre con su palabra en nuestros corazones. ¿Sí? Oramos, cerramos nuestros ojos y le decimos: Dios, cada uno de nosotros, Dios, te damos gracias por estar juntos una vez más. Gracias por estar en este lugar convocados por Jesucristo. Gracias porque cada uno determinó en su casa decir: vamos a la casa de nuestro Dios, a alabar y bendecir su nombre y a escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque todavía podemos escucharla y queremos que ella actúe en nuestras vidas, trabaje en nuestras vidas y nos impulse a ser transformados y a llevar tu nombre en alto, Dios. Te agradecemos porque sabemos que vos vas a hacer algo. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y en eso creemos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que siempre comenzar es la parte más difícil. Pero simplemente comenzar a decirles que mientras preparaba este sermón, mensaje, palabra, como quieran por ahí llamarla, quizás me ven llorar, pero me conmovió mucho. Me conmovió mucho volver a leer sobre el amor de Dios, sobre el perdón de Dios. Y empezar a encontrar situaciones en la vida donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto el amor de Dios y el perdón de Dios. A modo de introducción, quisiera comentarles de algunas situaciones que quizás ustedes conocen o hemos escuchado en la radio, en la tele, en las redes sociales. Y me acordaba hoy de una, y lo hablaba con mi hija, de una situación o situaciones donde pasa algo trágico, ¿sí? Donde sucede algo trágico, donde se pierde la vida de un ser querido por alguna razón, por algún accidente, por algún robo, un homicidio, una situación trágica. Y hoy me acordaba, mientras preparaba esto y lo leía y lo releía, de un caso de primera mano que pude hablar con él. Un hermano en Cristo, un misionero de años ya, con hijos. Y mientras charlábamos en casa y me contaba todo lo que hacía, los proyectos que tenía, no sé si tiene algo más de 60 años, hija, más de 60 años, y lo veías con una fuerza, con una juventud, con unas ganas de hacer y proyectar para los jóvenes. Y en un momento se me da por preguntar: ¿tenés hijos? Sí, me dice. ¿Cuántos? Creo que eran 2 o 3. 2 mujeres y un varón. ¿Y el varón cómo se llama? No, el varón falleció, me dice. Al varón me lo mataron. No recuerdo ahora bien si fue un accidente, un homicidio, no recuerdo bien, pero él me contaba que perdió la vida de su hijo.
Y llamémosle lo peor o lo triste es que sabía quién fue, supo quién fue. Y en el momento de estar en el juicio, lo tuvo cara a cara. Y pudiendo haber volcado toda su bronca, pudiendo haber volcado todo su odio, pudiendo haber volcado toda su tristeza, pudiendo haber volcado toda su venganza, lo que hizo fue, se acercó, lo abrazó y lo perdonó. Miren ese cuadro. Imagínense ese cuadro. Imagínense ustedes si le sucediera algo así con uno de sus hijos. Normalmente el comentario cuando uno dice, no, si me pasa algo a mi hijo me muero. Si le llegan a hacer algo a mi hijo, a mi hija. Y uno dice, wow, qué corazón el de este hombre. Qué fuerza. ¿Cómo habrá hecho para perdonar a la persona que le quitó de al lado a su ser querido? Pero él eligió perdonar. Él eligió obedecer a la palabra de Dios. Y hoy el mundo nos dice lo contrario. Hoy el mundo nos habla de odio, de venganza, de maltrato, de a mí no me toques, a mi familia no me la toques. Entonces veo ahí en esa escena, en esto que les acabo de contar, el amor y el perdón de Dios. Para mí es difícil de entender en ese momento esa situación. Yo no sé qué haría, sinceramente. Hoy no me creo el superado. No sé qué haría en esa situación. Pero ahí veo que el perdón de Dios es tan maravilloso, es tan grande, que muchas veces nuestra mente no alcanza a entenderlo. Y el perdón es un tema recurrente en la Biblia. En él está la base de nuestra relación con Dios. ¿Sí? En la Biblia, aquellos que leemos la Biblia, encontramos muchos casos donde el perdón es el centro del texto, de la historia. ¿Sí? Y es la base de nuestra relación con Dios. ¿Podemos ir poniendo, Nacho, ahí, por favor? Perdonar y pedir perdón. Dos acciones. Perdonar y pedir perdón. Y el perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Busquen en sus Biblias y leemos en Efesios 4, 31 al 32, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ver si esto funciona. Ahí estamos. Los hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos regocijamos en la cruz de Cristo, ¿sí? Porque sabemos que hemos sido perdonados por Él. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nuestros corazones están llenos de gratitud. ¿Ustedes están felices por haber sido salvos por Cristo? ¿Viven felices por esa gran obra, por saber que tenemos perdón de nuestros pecados, porque tenemos la salvación en Cristo, aquellos que hemos creído? Realmente el día a día muchas veces nos lleva a no tener en cuenta eso, a no ser agradecidos con Dios. Pero es importante ser conscientes de esa obra todo el tiempo y de saber que Él perdonó nuestros pecados, por Él somos salvos y vivimos agradecidos por eso. Perdonar y ser perdonado son experiencias preciosas y liberadoras que todos hemos tenido en algún momento.
sentir el perdón de Dios nos transforma, nos libera, nos renueva. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo he tenido una experiencia con Dios de perdón? Levanten su mano. ¿Quiénes? La mayoría, todos. Sentir el perdón de Dios nos transforma, nos libera y nos renueva. Sin embargo, es importante saber que de la misma forma en la que hemos sido perdonados, nuestro corazón debe estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Sin embargo, ¿sí? Si hemos sido perdonados, nuestro corazón también tiene que estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Esto es posible. Digamos, uno dice, ¿cómo puedo alcanzar esto? ¿Cómo puedo alcanzar esa posibilidad de saber de que debo pedir perdón y perdonar? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto es posible cuando entendemos la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros. Ayer en la escuelita bíblica reaprendíamos algunos ese texto de Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando entendemos esto que mencionamos muchas veces y que escuchamos quizás cada domingo y demás, pero no lo internalizamos, cuando entendemos esto, este gran acto de amor que Jesús hizo en la cruz, cuando logramos incorporar eso en nuestra vida, podemos empezar a conocer y a entender ese perdón de Dios. Ese perdón que este hombre pudo dar a esa persona cuando quizás nosotros en otro momento hubiésemos hecho otra cosa. No me estaría funcionando. Bueno, pásame la otra, si no, desde allá. Reconocer la obra de Cristo a nuestro favor nos da la entereza que necesitamos para permitir que el perdón fluya en nuestros corazones. Bien, gracias. Vuelvo a repetir, reconocer la obra de Cristo a nuestro favor nos da la entereza que necesitamos para permitir que el perdón fluya en nuestros corazones. Ese es un concepto muy importante para nuestras vidas, porque a veces nos creemos que somos perdonadores, que somos compasivos, que somos muy misericordiosos, pero a veces nos encontramos en situaciones donde no es así. Y uno me pongo en primer lugar, ¿sí? A veces me encuentro en situaciones donde me cuesta perdonar, o quizás me cuesta pedir perdón. Cuando uno comete alguna falta, algún error contra un hermano en la casa, contra la esposa, contra los hijos. Entonces, para llevar este tema del perdón a la vida cotidiana, a lo que nos pasa en el día a día, quiero que entremos a leer y vamos a conocer rápidamente la vida de un hombre, ¿sí?, en la Biblia que experimentó el perdón de Dios. Vamos a leer y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel. Y vamos a tener abierta. Mientras voy a hacer un recorrido de lo que este hombre, llamado David, fue, y nos vamos a poner en contexto de quién era él, y qué es lo que sucedió y qué experiencia vivió él con Dios. ¿Sí? Ahí nos dice que David era un joven pastor, ¿sí?, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos. Todos conocemos las historias de él, ¿sí? Fíjense que le gustaba la música, le gustaba tocar el arpa, él componía. Era una persona común y corriente como nosotros. Hay muchos que les gusta la música, a otros que les gusta trabajar mucho. Era una persona que había tenido una experiencia desde pequeño con Dios, que conocía a Dios de pequeño.
El Señor lo había acompañado cuando tuvo que pelear con los osos, con los leones. ¿Se acuerdan esas historias? Cuando él, como pastor, tenía que defender a sus ovejas. Y en 1 Samuel 17 encontramos un relato que es el más conocido, que es la batalla que tuvo con Goliat. Desde pequeños en las escuelas bíblicas o en muchos sermones hemos escuchado respecto a esto. Ese gran logro que él tuvo por confiar en Dios, por poner su fuerza en Dios. Y Dios lo usó para derrotar al gigante que amedrentaba al pueblo de Dios. Siguiendo un poco más adelante, la fama de él comenzó a crecer. David se mencionaba en todo el lugar. ¿Se acuerdan de ese cantito que decían, Samuel mató a miles y David a sus 10.000? ¿Sí? Y esto generó envidia en Saúl, que en ese momento era el rey. Entonces lo persiguió y David tuvo que huir al desierto, exiliado, y allí estuvo mucho tiempo. Una vez que el rey Saúl muere, él vuelve a la tierra de Israel y el Señor lo pone como rey de ese país. Ahora, él estando ahí, su fama siguió creciendo. Y lo van a leer seguramente en sus casas cuando en todos los relatos de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas cuenta toda la historia de David. Todas las batallas, todos los logros, todas las experiencias que él tuvo con Dios. Y su fama crecía y él buscaba a Dios y Dios lo ayudaba. Sin embargo, en 2 Samuel 11, que quiero que leamos, en 2 Samuel 11 y 12 se relata la historia de un episodio triste de David. ¿Sí? Una situación donde él tenía que estar haciendo algo y no lo estaba haciendo. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 11 que dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Y fíjense esto, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averigüen quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías de Litita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de la menstruación y así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo le iba en la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Fíjense cómo David fue tramando, primero por desobedecer, de no estar en el lugar donde debía estar. Segundo, de estar paseándose ocioso y ver a una mujer y codiciarla y mandarla a llamar. Cuando le dijeron que era y se enteró que era la esposa de uno de sus jefes del ejército, ya se había mandado la macana, tuvo que tramar toda otra cosa para que él muriera o para que la mujer creyera, o que él creyera que el hijo era de él. Entonces, él tramó todo esto y es para una novela, ¿sí? Todo el episodio. Ahora, todo esto que David hizo
todo esto que él cometió, cada detalle que podemos ver, fue algo que a Dios no le agradó. Fue algo que a Dios le dolió. Y fíjense que no fue de un momento para otro. Fue a causa primero de una desobediencia. Fue a causa de codiciar, hasta llegar a consumar el pecado. Pero acá quiero llegar a la parte central de esto, ¿sí? Porque nos quedamos primero con que David fue un gran hombre de Dios, vencía a los gigantes, fue rey de Israel. Ahora cae en pecado. Pero dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David no se quedó ahí paralizado en el pecado. David tuvo la fuerza y la decisión de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Ese perdón llega a través de Natán el profeta. Dios envía a Natán el profeta a darle palabra a David. Y David en ese momento es perdonado por Dios. Eso nos lleva, y quiero que leamos el Salmo 51. David, después de haber cometido pecado, de haberse sentido seguramente triste, mal, por haberle fallado a su Dios, él escribe estas palabras que dice en el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados. Borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Y el 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué lindo es saber de eso, hermanos. No sé si ustedes se alegran también como yo, de que el Señor se agrada y no desprecia a aquellos que venimos a Él con un corazón contrito y humillado, a pedirle perdón, a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestro pacto con Él. Como algunas conclusiones de esto que leímos, primero David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con Dios y con los demás. Eso nos sucede a diario. Nos suele suceder a diario. Que cuando estamos
en pecado. Y a veces medimos el pecado, nosotros mismos les damos un tamaño al pecado, ¿no? No, este pecado es grande, este pecado es más chico, esto es no tanto. Pero todo es pecado y el pecado nos endurece, el pecado nos enfría, el pecado nos separa de Dios y no nos deja gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y no nos deja caminar en el propósito que también Dios tiene para nosotros. El Salmo 51 que leímos recién, versículo 10, dice, David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo? Limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba por el suelo, David estaba destruido, David le había fallado a su Dios, David le había fallado a aquel que lo había ayudado en toda su vida. Él escribe esto y de todo su corazón le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero no se queda ahí, y es a mí algo que también me llamó mucho la atención. Fíjense que el versículo 13 del Salmo 51 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nos podemos quedar con todo lo lindo, lo bonito que David le dijo al Señor. Perdóname, límpiame, lávame, renuévame, restáurame. Pero me llamó mucho la atención esto. Porque Dios nos perdona, ¿sí? Dios está dispuesto a perdonarnos, pero lo hace con un propósito. Muchas veces nosotros buscamos el perdón de Dios solamente para sentirnos tranquilos, para sentirnos bien, para sentirnos en paz. Necesito la paz de Dios, necesito que me perdonen, pedir perdón. Pero me llamó mucho la atención de esto, que Dios nos perdona pero con un propósito. Y David decía en ese versículo, entonces, dice otra versión, la que leíamos recién, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Esa es una misión que nosotros cada uno como hijos de Dios tenemos, llevar su palabra, predicar su palabra, que las personas se conviertan. Ese es el propósito que tenemos como hijos de Dios. Y David lo tenía muy claro, pero el pecado lo había anclado. El pecado lo había frenado, el pecado lo había endurecido, el pecado lo había cegado. Pero qué buen reconocimiento que él se arrepintió y entre todas esas palabras lindas él dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y esto es lo que logra el perdón. Una palabra comúnmente usada, muy conocida, pero que tiene una fuerza. El perdón de Dios tiene una fuerza. Tiene una unción. Tiene algo que no es común. No es nuestro perdón tan fácil. El perdón de Dios transforma. El perdón de Dios nos impulsa a hacer lo que Él quiere que seamos para su gloria. Vuelvo a repetir, muchas veces queremos el perdón de Dios simplemente para estar en paz, para no tener problemas, para estar tranquilo y caminar tranquilo en la vida. Pero Él tiene un propósito. Él te va a perdonar, pero Él te quiere usar. Él te va a perdonar, Él te perdona cada día, pero Él te quiere usar para alcanzar almas, para alcanzar a personas que necesitan de ese perdón de Dios. Ahora quisiera que te hagas estas preguntas. Mientras las lees, pensá y meditá. Hablamos del perdón. Hablamos que es la base de nuestra relación con Dios. Hablamos que Dios nos enseña en su palabra que debemos perdonarnos unos a otros.
Vimos el ejemplo de un hombre de Dios que experimentó ese perdón, que vivió una vida pegada a Dios con muchas victorias y muchas cosas lindas, pero un pecado, una situación lo bloqueó, una situación lo frenó, una situación lo paralizó. Pero qué bueno es poder tener ese corazón tierno y decir, y cada uno de nosotros digamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón sensible a tu palabra. Que podamos decir, crea en mí, oh Dios, ese corazón que pueda estar atento, que pueda ser sensible a cada cosa que nos hace mal. Vuelvo a mencionar la palabra pecado. Cada vez que hablamos de pecado siempre nos imaginamos cosas grosas, cosas deslumbrantes, cosas que... Pero la palabra de Dios dice que en Santiago, que aún al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. David decía en un salmo, en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Le decía, líbrame de los que me son ocultos, de los que no soy consciente. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso me llama mucho la atención. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos buenos, que porque no hacemos grandes cosas malas nos sentimos en otro nivel? Porque no matamos a nadie, porque no robamos, porque un montón de cosas, las que te imagines. Pero hoy nos dice Dios en su palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de los que no soy consciente. Y yo pensaba en esto, pensaba, ¿qué puede haber? Y pensaba en el día a día, cuando caminamos en la diaria y vamos cargando cosas, y cargamos problemas, y nos cargamos de situaciones, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con un amigo, con un hermano de la iglesia, con el pastor, pobre pastor que le debe ligar mucho, ¿sí? Y vamos cargando y cargamos cosas y nos creemos fuertes y creemos que podemos. Y la soberbia nos nubla y ese pecado empieza a tomar raíz y a crecer en nuestro corazón. Y eso nos hace mal, eso nos enfría, eso nos aparta, eso nos aleja de Dios. Pero qué importante es poder tener ese corazón que tuvo David y arrepentirnos, ir a Dios cada día. Cada día. Qué bueno es, yo hablaba con mi hijo todos los días antes de acostarme, pedirle perdón a Dios. Aún por aquello que no soy consciente. Aún por aquello que creo tenerlo resuelto. Aún por aquello que creo que no me afecta. Pero porque ha endurecido mi corazón. Y se ha formado ya una raíz de amargura. Y no me deja gozar de las bendiciones de Dios y vivo amargado. Y aparento estar contento, feliz. Y disfruto de los momentos lindos. Pero cuando estoy solo eso vuelve a mi mente. Vuelvo a repetir, qué bueno es tener un corazón como David. Que nos acerquemos a Dios cada día a pedirle perdón de nuestros pecados, de aquellos que conocemos, de aquella persona que te hizo mal. Porque esa es la pregunta o el pensamiento que puede estar en nosotros. Sí, Sebastián, es muy fácil lo que estás diciendo, pero vos no sabés lo que me hicieron a mí. Sí, Sebastián, todo muy lindo, pero la persona que me sacó un ser querido, la persona que abusó de mí,
la persona que habló mal de mí. Pero vuelvo a repetirte, Dios te llama, Dios te espera, Dios te anima, Dios te puede perdonar y te va a perdonar con un propósito. No solamente para que estés bien, para que camines tranquilo. Dios te va a perdonar con un propósito claro, que es predicar a Jesucristo, que es hablar de su evangelio y hablar de ese perdón de Dios que nos regala la vida eterna. Ahora Jesús nos enseña una cosa más. En Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición ahí. ¿Se comprende? Es fácil de comprender. La condición es fácil. Vuelvo a leerlo. Porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Dios te está esperando para perdonarte. Dios está esperando para restaurarte. Pero hay una condición. Y cada uno de ustedes conoce cuál es. Yo conozco cuál es la mía. No quiere decir que estamos en la lona, que vivimos mal, pero hay cosas que cada uno de nosotros sabemos que tenemos guardadas, que todavía no hemos soltado, no hemos perdonado, que no nos deja caminar en el propósito de Él, que es el que nos mencionaba David recién. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay otro camino, hermanos. No hay otro mediador entre Dios y nosotros que Jesucristo. Para los que, vuelvo a repetir, para los que somos hijos de Dios y hemos sido perdonados de nuestros pecados, una vez y para siempre, somos salvos. Ahora vivimos una vida diaria llena de obstáculos, de problemas, de preocupaciones, de ocupaciones, de trabajo, de relaciones. Y toda esa diaria genera cosas que, vuelvo a repetir, se empiezan a cargar acá. Y pesan. Y duelen. Y lastiman. Y no me dejan ser lo que Dios quiere que sea. Acerquémonos a Dios. Obedezcamos su palabra. Conozcámoslo. Esto que hacemos los martes o que se va a iniciar los martes no es algo más para ocupar el tiempo. Es para conocer más a Dios, para acercarme más a Él, para vivir la vida que Él quiere para mí y para conocer el propósito que Él quiere para mí. Antes de terminar, quisiera que veamos un pequeño video.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que atraviesa y penetra hasta lo profundo. La palabra de Dios es la que nos va a transformar. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a cambiar. La palabra de Dios es la que nos va a animar, nos va a impulsar. Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere restaurar mi corazón. Y aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, Dios quiere darte un corazón nuevo. Dios quiere darte vida. Pero no solamente para que te sientas bien, no solamente para que la pases bien en esta vida, sino con un propósito, con ese propósito que veíamos recién. Una persona restaurada, una persona sana, una persona amada por Dios, va a poder dar amor, va a poder ayudar, va a poder restaurar, va a poder llevar el Evangelio con toda libertad, va a poder cumplir el propósito de Dios. Vamos a orar. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y en tu oración con Dios, te pongas delante de Él y pienses en aquello que has hecho mal o que no estás haciendo, que dice la Biblia que también es tomado como pecado. Aquel que conoce el bien y no lo hace, también le es tomado como pecado. Y hables con Él y le digas: Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón, Dios, agradable a ti. Que tú puedas pensar en nosotros como pensaste de David y dijiste de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que queremos, Señor. Queremos conocer a Jesucristo. Queremos ser más como Él. Queremos tener un corazón dispuesto a servirte. Un corazón dispuesto a amarte. Un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando sea necesario. Nos vamos a ir a casa ahora. Y en casa nos esperan situaciones nuevas. Mañana en el trabajo, en las relaciones. Pero que podamos saber de que tenemos un Dios en los cielos que está dispuesto a perdonar nuestro pecado y a cambiarnos y a restaurarnos.
Un Dios que quiere más de nosotros. Un Dios que anhela más de nosotros. Un Dios que quiere que llevemos su evangelio en alto. Que hablemos de Él. Que restauremos vidas. Que ganemos almas para salvación. Señor, perdona nuestros pecados. Danos de tu gracia, danos de tu unción. Danos de tu fuerza, Dios. Que nuestras convicciones firmes en ti hablen por nosotros. Y que en el lugar donde estemos reflejemos tu luz. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Y adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.